Sencillo y efectivo. Un podcast de BBVA. Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos y darles la bienvenida a Sencillo y Efectivo, un podcast de BBVA en Perú. En el episodio de hoy vamos a hablar de economía. En los últimos días hemos visto en la prensa, en la televisión, en diferentes medios, muchas informaciones relacionadas al aumento del sueldo mínimo, por ejemplo, a la exoneración del IGB en productos de la canasta básica familiar. Estamos escuchando hablar mucho de la inflación, del tipo de cambio. En fin, hay varios temas de interés relacionados a la actividad económica en nuestro país. Pero antes de entrar en ese tema, permítanme saludar a Mercedes Castro, mi compañera de conducción en el programa de hoy. Hola Meche, ¿cómo estás? Hola Nelson, y hola a todos los oyentes. Bien has dicho, Nelson, que este podcast tratará de actualidad, porque ahora mismo todos los temas que has mencionado son los que vemos diariamente en los medios de comunicación y los que nos generan conversación y preguntas. Incluso agregaría dos más. 1. El tipo de cambio, que últimamente ha mostrado un comportamiento algo más moderado. Y 2. El conflicto entre Rusia y Ucrania, que está causando repercusiones a nivel global. Por estos motivos y porque es importante acercar a las personas de a pie a los temas de economía, les traemos este podcast especial. ¿Y quién será nuestro vocero el día de hoy, Nelson? Así es, Meche, ¿qué te parece si abordamos ya el programa con una entrevista a Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research para Perú, quien recientemente ha hecho públicas las previsiones económicas del Servicio de Estudios Económicos del banco? De acuerdo. Adelante, vamos con la entrevista. Hola Hugo, ¿cómo estás? Encantados de tenerte nuevamente aquí en el programa. Así es, Hugo. Encantados de tenerte una vez más en el programa. Y muchas gracias por tu participación. Hola Nelson, hola Mercedes. Muchas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí en el podcast una vez más. Hugo, tú y tu equipo presentaron recientemente el informe Situación Perú correspondiente al segundo trimestre de este año 2022. En ese informe, BBVA Research ajusta las previsiones de crecimiento de la economía peruana para este año y para el 2023. En particular, en 2022 estiman que el crecimiento será de solo el 2%. ¿A qué factores atribuyen esta previsión y cuáles son las consecuencias de un crecimiento de 2% en el Perú? Gracias Nelson por la pregunta. Sí, efectivamente hemos revisado a la baja nuestras previsiones de crecimiento para este año y el próximo. Para este año hemos pasado de 2,3% que teníamos en enero a 2%, y para el próximo de 3%, que era lo que teníamos en enero, a un 2,8%. ¿Qué ha motivado esta revisión a la baja en las previsiones? El primer factor, el más importante, es un cambio en el escenario externo, ¿no? Se están revisando a la baja de manera sustancial. BBVA Research, el equipo que ve Estados Unidos, ha recortado la previsión para este principal socio comercial de Perú en más de un punto porcentual, en 1.1 puntos porcentuales. Y para Europa también ha habido un recorte importante. Entonces tenemos un entorno externo en general menos favorable. Si el mundo crece menos, nuestras exportaciones, lo que le vendemos al resto del mundo, por supuesto, van a disminuir. El otro factor que también hemos revisado, que explica esta revisión a la baja, es el consumo. Hemos visto que la inflación está subiendo, esto está erosionando el poder adquisitivo de los ingresos y en ese entorno tendríamos menos consumo. Entonces, esas son las dos razones principales que están explicando esta revisión a la baja, ¿no? Cuando uno mira estas previsiones, las que tenemos actualmente, 2% para este año y 2,8% para el próximo, y para los años siguientes hasta el 2026, un crecimiento promedio de 2,4%, hay una cierta sensación de desazón, de decepción, ¿no? Porque esos son crecimientos relativamente débiles. Entonces, una primera consecuencia de esto es que no vamos a tener una sensación de prosperidad,
de incrementos de los ingresos, de manera importante como ese auge que tuvimos entre el 2002 y el 2013, ¿no? El segundo punto es que con estos niveles de crecimiento tan bajos, también la reducción de pobreza va a ser mucho más gradual, va a demorar mucho más, ¿no? Entonces, para reducir pobreza, siempre la receta, de manera permanente, una reducción permanente, la receta siempre es tener un crecimiento acelerado. Un tema que actualmente está causando bastantes preguntas por parte de los peruanos es saber qué va a pasar con la inflación. Precisamente, hemos visto que la inflación está fuera del rango meta del Banco Central de Reserva. Ante ello, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Esto indicaría que los podrían seguir aumentando? Gracias, Mercedes, por la pregunta. Ha habido mucha preocupación recientemente por el alza de los precios, ¿no? que hemos visto. Y hay que mencionar y hay que aclarar, creo que es importante reiterar y señalar que la inflación se ha elevado aquí y en todas partes del mundo porque ha sido un fenómeno global. Lo que ha ocurrido es que se han elevado los precios de productos agrícolas, maíz, soya, trigo, que se utilizan para la producción de alimentos elaborados, pero son factores externos, no es producto de algún mal manejo de política económica, etc. Este problema se ha agudizado por el reciente conflicto en Ucrania, ¿no? Hay que recordar que entre Ucrania y Rusia tienes más o menos el 30% de toda la producción mundial de trigo, ¿no? Y entonces el tener una disrupción en la producción de estos países obviamente afecta el precio, como estamos viendo. Nosotros pensamos que la inflación va a llegar a un pico posiblemente en abril, este mes, ¿no? Y que luego, a partir del segundo semestre, empezaríamos a ver un descenso, pero muy gradual. Lamentablemente, la inflación este año se va a ubicar alrededor del 5%, es nuestra proyección, ¿no? Fíjate que el Banco Central tiene un rango meta entre 1 y 3%. Este año la inflación se ubicaría en 5%, un nivel bastante alto. Bastante alto para nuestros estándares, quiero decir, porque nos hemos acostumbrado a vivir en un entorno de baja inflación. Los ciudadanos son muy vigilantes con los precios, ¿no? Entonces, estamos lamentablemente pasando esta turbulencia vinculada a factores externos y en donde creo que el gobierno puede hacer un mejor esfuerzo para comunicar las causas y para explicar qué es lo que está haciendo para paliar esta situación, sobre todo sobre los segmentos más vulnerables, ¿no? Lo ideal sería que todas las acciones de política económica, en este caso, se centren sobre las personas o las familias que están más expuestas, que son los de bajos recursos, ¿no? Hugo, los peruanos somos particularmente sensibles a las fluctuaciones del tipo de cambio y al comportamiento del dólar por su influencia en la economía nacional. En ese sentido, una pregunta obligatoria está relacionada a la moneda norteamericana. ¿Qué crees que va a pasar con el tipo de cambio este año 2022 y el próximo 2023? Sí, nuestra moneda en general en lo que va del año se ha fortalecido, ¿no? Y eso es llamativo porque hemos tenido mucho ruido político, desde luego, y muchas turbulencias provenientes del exterior. Y eso se explica básicamente porque Perú todavía sigue exhibiendo buenos indicadores fiscales, o sea, en la parte de política fiscal estamos sólidos, unos desequilibrios externos muy pequeños, a diferencia de otras economías en la región. Agregaría algo más. El Banco Central de Perú empezó a subir tasas de interés aquí desde agosto del año pasado. Y el Banco Central de Estados Unidos recién ha iniciado este proceso de subida de tasas ahora en marzo. Entonces, las tasas de interés que pagan los activos, el rendimiento que te dan las inversiones en Perú, sigue siendo todavía interesante para los inversionistas extranjeros. Ese diferencial de tasas ha sido otro de los elementos que ha permitido que nuestra moneda se aprecie. Y finalmente, y tal vez debía haber comenzado por aquí porque es el factor subyacente más importante, el ánimo en los inversionistas se tranquilizó una vez que creo que han percibido que es muy difícil que esta administración pueda implementar cambios radicales en lo económico y lo político
vía una asamblea constituyente, cambios en la constitución radicales. Sencillamente porque el gobierno no tiene capital político como para llevar a un cambio de esa magnitud. Ahora, hacia adelante, la situación puede no ser tan auspiciosa, porque esa tranquilidad te dura lo que te dura, y eventualmente el sentimiento de inversionistas, que es muy volátil, puede cambiar, ¿no? Nosotros estamos esperando que en lo que resta el año vamos a ver alguna corrección en el tipo de cambio, al alza. No mucho, pero sí moviéndose hacia arriba, y posiblemente el año cierre entre 3.85 y 3.95, más pegado a la parte inferior del rango que acabo de mencionar, o sea, más pegado al 3.85 posiblemente. ¿Y por qué se daría esa corrección? Uno, porque el Banco Central de Estados Unidos también ya va a empezar a subir tasas, va a ajustar su política monetaria. En segundo lugar, siempre los inversionistas locales y extranjeros van a mantener posiciones defensivas en un entorno donde hay tanta incertidumbre política, ¿no? Y en tercer lugar, el déficit externo se va a ampliar un poco, y eso también genera algunas presiones al alza sobre el tipo de cambio. La última pregunta, Hugo, y de repente, una de las que está causando más interés actualmente. Como sabemos, como resultado de los últimos acontecimientos en el plano político y social, se instauraron una serie de medidas económicas, como la exoneración del impuesto selectivo al consumo del combustible, la exoneración del impuesto general a las ventas de algunos alimentos y el aumento del sueldo mínimo. Ante este escenario, ¿cómo evalúas el impacto de estas medidas? Si uno reduce el impuesto selectivo al consumo para los combustibles, va a beneficiar a todos, no solamente al que realmente necesita, sino también al que podría defenderse mejor en esta coyuntura de inflación relativamente elevada. Lo mismo ocurre para el IGB, que es una medida costosa, ¿no? Y la elevación del salario mínimo, que es una señal, ¿no?, en este contexto de tantas presiones sociales, tiene efectos perniciosos. Seguramente beneficiará a algunos, a los que estén cerca a ganar un salario mínimo, pero también genera efectos colaterales negativos. Uno de ellos es, pensemos en un pequeño emprendimiento, en una empresa pequeña que después de la pandemia está sobreviviendo y paga salario mínimo. Y repentinamente el gobierno le dice, bueno, ahora tienes que pagar un salario mínimo 10% más alto. Entonces te aumentó el costo salarial en una empresa que está flotando a duras penas. Entonces, la empresa pequeña, el pequeño emprendimiento, tiene dos opciones. O se sale, quiebra, pues no puede pagar esos salarios, con lo cual se destruye empleo. Si quiebra la empresa, se quedan sin empleo los que trabajaban ahí. Y la otra opción es, bueno, como no puedo pagar estos salarios que me pide la ley, te contrato por lo bajo. Es decir, aumenta la informalidad. Es esa dimensión en la que falta poner en contexto, en balance, cuando uno hace políticas públicas, tiene que ver pues todas las aristas del problema. Los efectos positivos, por supuesto, y los efectos negativos. Y si en el balance veo que más pesan los efectos negativos, sencillamente no se hace esa intervención pública. Pero yo creo que acá había un poco de apresuramiento motivado por las circunstancias. Son políticas costosas, mal focalizadas, pero que se hacen para dar señales en este contexto de fuertes presiones sociales. Muchas gracias, Hugo, por tu participación en Sencillo y Efectivo. Gracias una vez más, Hugo, y seguramente te tendremos en otra ocasión por Sencillo y Efectivo. Gracias, Mercedes, gracias, Nelson, por la invitación, muy amables, les agradezco la deferencia y encantado de acompañarlos en una próxima ocasión. Bueno, Meche, me ha gustado mucho el programa, me parece que Hugo Perea ha dado respuestas bastante claras y precisas, y a nuestros amables oyentes la recomendación de siempre mantenernos bien informados sobre la marcha de la economía, sobre todo tomando en cuenta que hay factores internos y externos que están teniendo una influencia directa sobre la actividad económica. Así es, Nelson. Yo me quedo sobre todo con su explicación acerca de la inflación, que es un tema que ahora mismo repercute en miles de familias peruanas. Saber que se trata de un proceso que se proyecta como transitorio y que está siendo producido mayormente por el conflicto externo que atraviesa el mundo,
creo que puede permitirnos tomar desde otra perspectiva el tema. Y por supuesto, alentar a que se tomen medidas locales que ayuden a contrarrestar. Y Meche, así llegamos al final del programa. Un agradecimiento especial a todos nuestros amables oyentes. Por favor, compartan el contenido. Mantenernos bien informados es vital, crucial para tomar mejores decisiones financieras. Y nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos el próximo mes aquí en Sencillo y Efectivo. ¡Chau, chau! Recuerda que puedes suscribirte a todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts. Además de seguir toda nuestra actualidad en bbva.com. Y si quieres, también puedes contactarnos a través del correo electrónico bbvapodcast@bbva.com y enviarnos así tus sugerencias y opiniones. Sencillo y efectivo.